Gracias, mi hermana. Las traducciones de la Biblia han sido numerosas. Hay 450 lenguas de forma completa y más de 2000 lenguas de forma parcial a la cual la Biblia está llegando. Y esto hace de la Biblia el libro más traducido de la historia. 450 lengua completa, 2000 en forma parcial. Algunas de ellas han sido trascendentales para el desarrollo de la lengua y la cultura que se dieron, dado que en el mundo se habla aproximadamente 6.500 lenguas y dialectos, donde solo 600 lo hablan 100.000 personas. Así que hay lenguaje que Sociedad Bíblica tiene que hacer en ese sentido. En julio de 2004, una multitud participó en el lanzamiento de la Biblia en Irak y en Tanzania, dos lugares donde no se hablaba, donde no se tenía, acceso a la palabra de Dios. En Ranonga, en Asia, un lugar muy pequeño, muchos ancianos y ancianas derramaron abiertamente lágrimas de gozo mientras escuchaban la lectura de Hechos 8 en su propia lengua por primera vez. En esa tribu solamente tenían como recurso en ese momento el capítulo 8 del libro de los Hechos. En el 2015, Sociedad Bíblica asistió a la realización de las traducciones en 50 idiomas hablados para casi 160 millones de personas. Y esto es importante porque para muchos de ellos era la primera vez que estaban teniendo un acceso a la Biblia completa. Así que no menos de 28 idiomas hablados por más de 33 millones de personas y 11 comunidades tienen su Biblia completa en este momento. Y 6 de ellas tienen Nuevo Testamento. Y en 11 comunidades hay porciones del Nuevo Testamento como Evangelio según San Juan. Los idiomas están en constante desarrollo, por lo que la Sociedad Bíblica también está comprometida con las revisiones y las traducciones existentes y la provisión de nuevas traducciones. Cuando se solicitan para ayudar de que el máximo número de personas interactúe con un mensaje de la Biblia. Eso ha hecho 127 millones de personas expuestas al Evangelio. Un paso importante fue cuando se decidió trabajar con personas con discapacidad visual, personas ciegas. Se estima que hay 285 millones de personas con discapacidad visual en el mundo, de los cuales 40 millones de ellos son ciegos. El año pasado, a más de 150,000 personas con discapacidad visual en Sri Lanka se le dio la posibilidad de leer la Biblia por sí mismo con el sistema Braille. Así que esto es un gran dar a toda esta comunidad. Una Biblia Braille por lo general se compone de más de 40 volúmenes. Lo que hemos tenido acceso a ver, hermanos, con Biblia Braille, sabemos lo que esto significa. Volúmenes gruesos que hacen que la transcripción y la producción de una Biblia completa en Braille sea una tarea
una tarea significativamente ardua. Así que el lenguaje o las lenguas comportadas es algo que ha estado escalando para tocar a estas personas que no pueden ver y puedan llegar a la Biblia de una manera directa. Por lo tanto, estamos hablando que la lengua de señas son el idioma del corazón para 70 millones en todo el mundo, donde hay 400 lenguas de señas diferentes. Así que es un trabajo tremendo. Las sociedades bíblicas, por ejemplo, colaboran actualmente en 14 proyectos en cursos, 9 acaban de iniciarse o se encuentran en etapa de planificación. En el 2015, la Sociedad Bíblica de Ceilán publicó selecciones en lengua de señas del libro de los Hechos. Hungría y Lituania produjeron el primer borrador de señas de Marcos. Brasil produjo 15 nuevas historias bíblicas en lenguas de señas y un equipo en México finalizó Lucas y los Hechos, y al igual que en esto en Japón han finalizado Éxodo, Tito, Efesios, todo con el objetivo de que en el 2033 no haya limitaciones para que la Biblia pueda llegar y ser completada en este lugar. Hermano, no tenemos otra cosa que decir, gloria a Dios, porque realmente se está haciendo un gran esfuerzo para que la Biblia llegue a todas las personas posibles, personas con discapacidad, y de esta manera puedan ser tocados por el poder de la palabra de Dios. Alexander M. Schweitzer, director de traducción bíblica mundial de Sociedad Bíblica Unida, comentó: qué estimulante es mirar hacia atrás en el año 2015 y ver cómo las sociedades bíblicas han participado en la finalización de traducciones en no menos de 50 idiomas hablados por casi 160 millones de personas. Qué importante. En el 2015 eran 160, hoy ya son más la persona alcanzada. También nos alegra especialmente ver el progreso que se está usando con el lenguaje de señas. Este progreso nos inspira a apuntar incluso más alto, a fin de que la vida de muchas más personas y comunidades sean enriquecidas por el poder transformador de la palabra. ¿Qué podemos decir entonces? Pero ya, terminaste. Podemos decir entonces que en el siglo en que vivimos, el reto de tener una Biblia se está enfrentando cada día con firmeza, el reto de tener una Biblia. De tal manera que cada día hay más personas con una Biblia en la mano. No existe hoy en Latinoamérica, en Europa o en España o en Asia, lugares donde la persona no tenga una Biblia. Alguien dijo: caminar con Dios implica hacer su voluntad. Hacer su voluntad implica descubrir su voluntad. Y esto implica contacto con su palabra. Todo esto nos lleva a pensar y hacernos la pregunta en cuál es el gran reto de la iglesia de hoy. El gran reto de la iglesia de hoy no es tanto que la persona tenga una Biblia, porque hay entidades que han estado trabajando
con mucha fidelidad en la expansión de este criterio. El gran reto de hoy es el buen uso de la Biblia como palabra de Dios. Si volvemos al verso que leímos hace un rato, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entendemos lo que este reto significa. Definamos un poco lo que significa usar bien la palabra de verdad. Para esto, basta con leer este mismo verso en versiones diferentes. Dice la versión popular que enseña debidamente la palabra de verdad. Dice la Vulgata que maneja correctamente la palabra de verdad. Dice la versión española que predica la verdad sin desviación. Así que el concepto que nos dice el verso, que usa bien la palabra de verdad, nosotros podemos extenderlo de una manera amplia y tener un pensamiento más completo leyendo este mismo verso en estas versiones. Usar bien la palabra de verdad es enseñar debidamente la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad es manejar correctamente esa palabra. Usar bien la palabra de verdad es predicarla sin ningún tipo de desviación. Así que este concepto nos plantea que un uso correcto de la palabra de verdad implica un manejo correcto de la misma. Implica también una enseñanza correcta de la misma. Implica también una predicación sin desviación. El apóstol Pablo usa de nuevo una figura y dice obrero. Y está hablando más que todo de un artesano. Y la idea es como un carpintero. Y dice el hermano Ernesto Trenchard, ampliando un poco este concepto y comentándolo, en este último caso se podría traducir la frase usa bien la palabra de verdad como que traza un surco recto por la palabra, es decir, no o fuera de línea. Mis hermanos, este es un gran problema que tenemos hoy. Hay tantos hermanos, adultos y jóvenes, que cada día están manejando tanta información desviada de lo que debe de ser o de lo que dice la palabra, que muchas veces se adentran de la palabra sin los recursos adecuados para poder entender la misma, y están sacando todo tipo de información, todo tipo de interpretación o todo tipo de enseñanza, y eso obliga inclusive a los cuerpos pastorales a prestar mucha atención a lo que están o lo que se está predicando en nuestras asambleas. En definitiva, cada cristiano puede interpretar por sí solo la palabra de Dios siempre y cuando aplique los principios de interpretación apropiados. ¿Por qué? Porque yo, cuando voy a la palabra, la pregunta que me tengo que hacer al momento de interpretar, al momento de hacer un exégesis, no es lo que yo creo de la palabra. Uno de los grandes problemas que tenemos es esto. De hecho, hay gente que tienen células en sus casas y entonces todo el mundo lee un verso. Y cuando lee un verso, luego viene la típica pregunta. La pregunta es, ¿qué usted entiende de ese verso?
que usted entiende. Y esto es una práctica dañina, porque el problema no es lo que yo entienda o lo que usted entienda. El problema es qué quiso decir el autor inspirado. Y yo quiero que entendamos esto. ¿Qué quiso decir el autor inspirado? Cuando nos salimos de allí, entonces estamos haciendo una exégesis equivocada. Estamos en un camino que no es un trazo correcto de la palabra. Aunque la iglesia cuenta con maestros capaces de enseñar a los creyentes, Efesios 4:11, por ejemplo, segunda de Timoteo 2:2, la autoridad última la tiene la Biblia. Es la Biblia que tiene la última autoridad. Cada cristiano es responsable de comprobar que las enseñanzas que recibe en la congregación se basa no en tradiciones, no en credos impuestos, no en opiniones personales, sino en el sentido normal y llano, no alegórico de la santa palabra de Dios. Hechos 17:11. Porque la interpretación de la palabra no es alegoría, no es alegórico. La interpretación de la palabra es literal. Nunca, y yo quiero dejar esto claro con ustedes, mis amados hermanos, nunca una experiencia personal o una supuesta nueva revelación va a sustituir o podrá sustituir la palabra de Dios. Nunca tendrá una autoridad superior a la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles demostraron su estricto apego a la autoridad de las Escrituras por la forma como para zanjar cualquier discusión de doctrina o de norma de conducta, empleaban expresiones como escrito está, no habéis leído, o porque dice, o como dijo, cuando citaban directamente el Antiguo Testamento. Si usted quiere ver esto, para los que están anotando, Mateo 4:4, Mateo 4:7, Mateo 10, Mateo 21:16, 42, Romanos 3:4, Santiago 4:6, Hebreo 3:7, Primera de Pedro 1:16, allí está. Siempre usaban estas expresiones para destacar que la autoridad la tenía la palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios no se maneja bien? ¿Cuál es el resultado de un mal manejo? ¿Cuáles son los peligros de un mal uso de la palabra de Dios? Bueno, hay varios peligros que nosotros vemos aquí. Y si vemos el verso 16 de este capítulo 2, donde estamos trabajando, dice el verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y dice el 17, y su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué resultado trae un mal uso de la palabra? Profanación y confusión. Y el apóstol aquí pone como ejemplo a Himeneo y a Fileto. ¿Cuál fue el error de Himeneo y de Fileto? La espiritualización de la resurrección. Ellos decían que esa resurrección, el Cristo que resucitó no era el Cristo carnal, el Cristo que murió, porque ese Cristo no podía venir en carne, porque la carne era mala. El gnosticismo, ese era su criterio, ese era. Por eso
Juan es claro cuando dice, si alguno dice que Jesucristo no vino en carne, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. En 1 de Timoteo 1:20 se dice que Himeneo tuvo que ser excomulgado porque trajo doctrina falsa. Y parece que seguían lo mismo, porque dice el hermano Hendrickson, comentando sobre este verso en un escrito, era posiblemente el cabecilla de un grupo que se dedicó a apartar a muchos de la verdad bíblica. Otro ejemplo se cita en este verso con Alejandro el Calderero, que es el mismo que Pablo dice sea entregado a Satanás. Así que la profanación y la confusión es un resultado adverso de un mal de la palabra de Dios. Yo les invito a ustedes, invito también al liderazgo y a los pastores a tener en cuenta este caso. No nos podemos dar el lujo que desde nuestros púlpitos, que desde nuestra escuela dominical, desde nuestra fuente formativa, aparezcan hermanos inventando siempre con la palabra, no haciendo exégesis correcta de la palabra, diciendo lo que no dice la palabra, trayendo confusión. El resultado es fácil, porque Pablo lo establece así. Estos hermanos fueron enfrentados con firmeza. El segundo peligro en relación a un mal uso de la palabra están en los versos 23 y 24. Sigan conmigo, donde dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar y sufrido. En segundo lugar, un mal uso de la palabra trae contención. Contención, ya Pablo lo había dicho, Filipenses 2:3-4, nada hagáis por contienda o vanagloria. Hace muchos años conocí a un joven del interior y me hospedé en su casa en un tiempo que estaba predicando en la zona, y un día me dijo, vamos a quedarnos esta noche para hablar, porque yo quiero hacerle algunas preguntas, porque me toca predicar el domingo. Y usted sabe, mi hermano, yo soy de los predicadores que lo que le gusta llevar a la iglesia son temas conflictivos. Cuando me dijo eso, yo me reí nada más y pude hablar con él y decía, hermano, es una pena. A la iglesia no se llevan temas conflictivos. Hay hermanos que lo único que pueden hacer es esto, traer contienda, traer conflicto dentro de la iglesia, manejando mal la palabra o trayendo temas que traen conflicto, temas que en la Biblia hay oscuridad y temas que a Dios le plujo, por ejemplo, que nosotros no tuviéramos una revelación completa de lo que pasó. Estando en Nueva York, pero iba a predicar en una iglesia y me llaman y me dicen, queremos que usted venga temprano porque queremos tener una sección de preguntas. La primera pregunta es, la pitonisa de Endor, el que se apareció, ¿es Samuel o no es Samuel? Bueno, vamos a hacer preguntas que edifiquen más. A esta altura de juego ya no estamos para traer temas para luego traer contienda dentro de la iglesia. En el capítulo 3, verso 7 se nos dice de esta manera, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, el peligro que nosotros vemos es que se pierde la visión. Dice el apóstol Pablo, declara aquí que estas personas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. A veces tienen un falso conocimiento. A veces toman las cosas fuera del contexto, como dicen por allí, texto fuera de contexto es un pretexto para siempre tener algo que decir en relación a la palabra de Dios. En otras palabras, no edifican, no edifican.
Y estos personajes casi siempre lo tenemos en la iglesia. Tienen nombre, tienen apellido, y nosotros le pedimos a Dios que nos ayude en relación con este tema. El verso 8 se extiende más y dice, y de la manera que Janes y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten, no a los ancianos, mis hermanos, no, dice aquí, estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Así que aquí está un gran problema. Estos hermanos, al final de cuentas, lo que buscan es causar divisiones en la iglesia, causar divisiones. Janes y Jambres, aunque sus nombres no son mencionados en el Antiguo Testamento, es probable que sean dos magos egipcios que aparentemente se fueron con Moisés y luego se opusieron según la tradición judía. Y dieron la impresión de haberse convertido en prosélito del pueblo de Israel, salieron con el pueblo de Israel y fueron los que instigaron a la adoración del becerro. Así que, al final de cuentas, estas personas vinieron a traer división. Que maneja bien la palabra de verdad. Una persona que maneja bien la palabra de verdad no trae confusión. Una persona que maneja bien la palabra de verdad no es contenciosa. Una persona que maneja bien la palabra de verdad no pierde visión. Una persona que maneja bien la palabra de verdad no causa división. Entonces, ahora vamos a hacernos la pregunta de manera positiva. ¿Cuál es el resultado de un uso correcto de la palabra de verdad? Seguimos en nuestra Biblia en el capítulo 3 y en un verso que todos nosotros conocemos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí, mis hermanos, es interesante. Aquí hay varios verbos que tienen una gran fuerza. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, lo que tiene fuerza, lo que tiene carácter de autoridad es la escritura. La escritura redarguye, que instruye, y esto tiene que ver que nos ayuda a reflejar buenas obras. Y el segundo grupo, el segundo modelo es que la escritura salva, da sabiduría y enseña. Este es el propósito de Dios. Este es el propósito que debe tener cada hermano cuando traza la palabra. Instruir, provocar, ser redarguido. Hace 2 domingos predicó un hermano en nuestra iglesia y fruto de esa predicación de ese hermano en la iglesia, me llamó un hermano y me dijo, hermano, yo estoy mal espiritualmente. El Señor me ha hablado hoy a través de su palabra. Yo quiero un trabajo de mentoría de unos cuantos meses que me ayude a levantarme, que me ayude a avanzar. La pregunta es, ¿qué fue lo que provocó esto en la vida? Las palabras del hermano. Fueron la palabra de Dios. Es por esto que este verso es absoluto. Toda la escritura es la que es inspirada por Dios. Toda la escritura es la que es inspirada y la que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto es lo que dice Pablo en el verso 13. En el verso 13 de 2 de Timoteo capítulo 1, vayamos
1, verso 13, dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El comentario Matthew Henry y la Cueva dice: lo que escuchasteis de mis labios, guárdalo como pauta directriz de sana doctrina, con fe y amor de índole cristiana. La doctrina a la que se refiere el apóstol es a la doctrina apostólica. La doctrina apostólica es el conjunto de verdades y principales de nuestra fe, las cuales se relacionan con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos apostólicos, fuertes ataques heréticos contra la igualdad de Cristo fueron dirigidos a negar la coexistencia de la igualdad del Padre con el Hijo. Y como sucedió en Colosas, donde se estaban enseñando que había una jerarquía de ángeles que formaban un puente entre Dios y los hombres, Pablo tiene que decir en Colosenses 1:15, no es así. Él es la imagen del Dios invisible. Esta segunda carta de Timoteo, al igual que primera de Pedro y Judas, son cartas apologéticas, es decir, cartas listas para defensa del evangelio, pero a la vez son cartas de alerta máxima sobre el cuidado que debemos tener en estos últimos tiempos sobre la doctrina y sobre cosas que practicamos, enseñamos o incorporamos a nuestra liturgia que no tienen nada que ver con la doctrina bíblica. El vocablo usado por Pablo en este verso es un vocablo muy significativo. Muy significativo. Es el vocablo upotuposis. Y upotuposis es una palabra en griega que significa reproducir o calcar. Y Pablo lo que le está diciendo a Timoteo aquí, que lo aprendido doctrinalmente lo reproduzca tal como él se lo enseñó. Así que es importante que entendamos esto. Estamos hablando de que Pablo reclamaba a Timoteo en esta segunda carta, su última, desde la cárcel, antes de morir, la necesidad de que él se cuidara de enseñar correctamente la palabra de Dios. Y le decía, la palabra de Dios que vas a enseñar, la que va a reproducir, es aquella que yo te enseñé, es aquella que formaron tu vida, es aquella que Dios inspiró para beneficio de la obra de Dios. Hermanos queridos, en este tiempo tan fundamental, nosotros tenemos un reto importante, el reto de que el buen uso de la palabra debe de ser en nuestra vida un compromiso de vida basado en dos cosas importantes: lo que te persuadiste y lo que aprendiste. Yo sé que hay muchas cosas que usted está recibiendo hoy. Yo sé que hay mucha confusión a la cual usted está dando cabida. Pero yo quiero decirte en el nombre del Señor que volver a un estudio serio de la palabra, encontrar respuesta en la palabra, es la única solución que tenemos. Es tan crucial en que vivimos. Y dentro de la celebración del mes de la Biblia, se hace necesario no solo dar tributo como iglesia a grandes reparticiones de ejemplares de la Biblia como se hace, sino a defender desde los púlpitos que se haga un uso correcto de la misma, que se use correctamente para tener mejores creyentes,
y que se use correctamente para tener una iglesia comprometido con la palabra. Hermanos queridos, que Dios les bendiga y que recuerde que en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, es necesario que nosotros entendamos que se están haciendo mucho esfuerzo porque la Biblia llegue a muchos idiomas en muchos lugares, pero las iglesias tenemos que hacer un esfuerzo diferente. Y el esfuerzo de la iglesia es que se maneje correctamente la Biblia, para que la Biblia haga lo que tiene que hacer, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y tendrá como resultado que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios le bendiga. Amén, amén. Damos gracias a Dios por su palabra expuesta en esta noche a través de este su siervo. Y queda